Bueno, hoy día quiero invitarles a que exploremos juntos el texto de Juan capítulo 8. En particular, voy a tomar los versos 37 al 47 y les pido que abran sus Biblias allí. En todas las bancas debiesen haber Biblias como estas, así que les invito a que la puedan usar si es que no tienen esta versión, la Biblia de la nueva versión de la Biblia de las Américas. Cantábamos que cuando el Señor me llama a su presencia, Señor, ¿cierto? La esperanza cristiana de que un día estaremos con Él. El libro de Hebreos dice que les fue dado a los hombres morir una sola vez y luego de esto enfrentarse al juicio de Dios. La Escritura indica que no existe reencarnación. Lo que existe es una sola vida. La historia tiene un aspecto lineal del punto de vista bíblico. Tiene un origen, un medio y un fin del punto de vista de nuestra era, y ese fin es cuando Jesús venga por segunda vez y establezca un tribunal en donde va a juzgar a vivos y a muertos. El gran problema está en que muchas personas piensan que van a estar con Jesús, con Dios, y la gran sorpresa es que no van a estar. Y como antesala de este texto, pensé que una buena antesala es Mateo 25, porque Mateo 25, del verso 31 en adelante, Jesús explica que va a llegar un día en donde el Hijo del Hombre va a volver en su gloria. Y estaba hablando del mismo. Y en donde en ese tiempo todos los ángeles con él entonces estarán y él se sentará en un gran trono. Y en ese trono va a estar reunida toda la gente, vivos y muertos, resucitados, digamos, los que hayan sido muertos antes de ese día, y que todas las naciones se van a reunir delante del Señor en ese momento. Y en ese momento va a haber un juicio, y lo que dice Jesús, según registra Mateo, es que muchas personas van a argumentar que por ciertas cosas que ellos hacían, ellos debiesen ser considerados parte del reino. Y si ustedes miran con detención el capítulo 25 de Mateo, Jesús los rechaza. Dice que muchas personas van a indicar que hicieron muchas cosas, pero que el rey va a responder ese día indicando que lo que se hizo o no se hizo, teniendo en cuenta a Jesucristo, va a ser determinante, y que Él va a indicarles a estas personas: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 41. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fue extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos preguntan: ¿cuándo te vimos, Señor, así? ¿Cierto? Y él responde: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, y los más pequeños de estos no son los niños, son las personas que están sufriendo, tampoco a mí me lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Eso lo dice Jesús en Mateo 25. Pero nuestro texto en cuestión es Juan 8. Juan 8 del 37 lo quiero tomar, verso 37 en adelante. Y este texto, les quiero proponer que a partir de este texto nosotros podemos hacer un examen de paternidad. Por eso en la introducción hacerles mención de esto. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos todos, quienes nos creamos más creyentes que otros y los que se crean menos, es ir sinceramente al texto, a la palabra, para que el Señor haga un examen en nosotros y podamos realmente descubrir lo que nos mueve. Así que en ese sentido les quiero invitar a que podamos ir al texto. Vamos a orar, vamos a leer el texto, voy a proponerles algunas pruebas de examen de paternidad que nos hace el texto y luego algunas consideraciones finales. ¿Ok? Vamos a orar. Ya, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es una lámpara que ilumina el corazón, y esta mañana queremos ir con humildad a tu palabra y pedirte que ella resplandezca en nosotros, generando en nosotros las transformaciones
que necesitamos para vivir plena y confiadamente contigo. Sé tú con nosotros esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a releer el texto. Sé que lo hemos leído en la lectura alternada, pero para efectos tanto de las personas que siguen esta predicación después por YouTube, como para que también tengamos claras las estructuras del texto, lo quiero volver a leer. Y lo voy a leer con las pausas que yo entiendo que el texto tiene, ¿ya? Así que síganlo del verso 37 en adelante. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Primera parte. Segundo, ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Desde esa cláusula, Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. A mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Segunda cláusula. Tercera, ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Desde allí Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Cuarta cláusula. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira o de la mentira. Finalmente, pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Quienes han venido siguiendo las últimas predicaciones podrán darse cuenta por qué esta palabra es tan intensa, ¿cierto? A los amigos y hermanos que vienen hace poquito a la iglesia, dicen, chuta, el pastor siempre predica tan fome, tan pesado. Pero en realidad pasa que en el flujo dramático del Evangelio de Juan, esto se está poniendo acalorado. Y se está poniendo acalorado porque el fin de Jesús se acerca. Y cuando el fin de Jesús se acerca, Él, la verdad es que con toda transparencia deja en evidencia las cosas que están ocurriendo y lo que mueve a las personas. Y en ese contexto, el grupo de religiosos de la época son el escenario perfecto para que Jesús haga aparecer las verdades más profundas respecto de su persona y de lo que implica seguirle a Él. Por eso que este texto es tan conflictivo, digámoslo de esta forma, porque se genera una situación de conflicto, ya que el grupo, digamos, que cree detentar la verdad, está en oposición final contra Jesús, que es el Hijo de Dios, y por eso que la ruptura no tiene retorno y es tan aguda y tan fuerte. Sin embargo, dentro de esa dificultad hay mucho beneficio para nosotros, porque dentro de esa discusión se esconden las certezas que debiésemos nosotros buscar, afirmar en nuestra vida y también los exámenes que debiésemos hacerles a nuestra alma continuamente para que una vez tras otra nos afirmemos respecto de quiénes somos, de a dónde vamos, de lo que creemos. El apóstol Pablo incluso le dijo a Timoteo que él haría bien, ¿cierto?, en tener en alto la palabra de verdad para cuidar su corazón y cercionarse de su salvación. A Timoteo, una persona a la cual Pablo había enviado, una persona de su confianza, pero incluso a él Pablo le indica que debe siempre tener un corazón juicioso y ponerse en autoexamen delante del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo ya había visto muchos casos en donde cristianos, comillas, que estuvieron con él militando en la fe, finalmente lo traicionaban. Por lo tanto, nadie sabe realmente quiénes somos, sino el Espíritu de Dios y nosotros mismos. Pero nosotros debemos ir a ese autoexamen y una y otra vez humildemente decirle, Señor, examíname profundamente. Y lo primero que deja claro acá en este debate entre Jesús y los fariseos, en este examen de paternidad, es que esto es clave y tal vez está como reconocido, pero ultra reconocido, pero es importante tenerlo presente como punto de partida, es que hay un contraste entre
siempre hay un contraste entre lo que decimos y lo que hacemos, y era el caso de los fariseos. Un contraste en lo que ellos decían y lo que ellos hacían. Lo que Jesús les dice es, ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar. ¿Por qué? Porque la gran discusión es que hay una perspectiva teológica completamente en contraste y en oposición acá, es que estas personas creen que la vida con Dios se trata de permanecer en las familias correctas. ¿Ya? Eso es lo que ellos creían en esa época. Hoy día esa verdad es menos fuerte al parecer en nuestra época, pero era lo que a ellos les daba seguridad. Lo que a ellos les daba seguridad era el hecho de que había de alguna forma una línea que podía unirlos a ellos con el origen de la nación hebrea en la persona de Abraham. ¿Ya? Ellos pensaban que por ser descendientes directos de Abraham tenían una ascendencia y obviamente una seguridad para con Dios. Ellos creían que todo tenía que ver con sangre, tenía que ver con piel. Pero Jesús obviamente llama a terreno y lo que está tratando de indicar es que estas cosas son solamente externas y el examen verdadero de paternidad no tiene que ver tanto con nuestro apellido, no tiene que ver tanto con nuestra ascendencia de personas o de los grupos con los cuales nos relacionamos. Podemos ponerlo en ese nivel, no tiene tanto que ver con la iglesia a la cual tú vas, no tiene que ver con a quién tú escuchas predicar o qué versión de la Biblia lees, sino tiene que ver más bien con algo que pasa en el corazón. Y que tiene que haber de alguna forma una armonía entre tu corazón y las palabras de Dios. Y acá entonces Jesús le deja claro a ellos de que en el caso de ellos hay un contraste que es acusador y abismante, así como en Mateo 25 también, ¿cierto? Hay un contraste que es abismante, que es el hecho de que ellos obviamente dicen ser de Abraham, y es lo primero que Jesús se les apunta, pero tienen un deseo, tienen una voluntad que no tiene relación con Abraham, que es la voluntad de matarlo. Y por ahí entra Jesús. Es decir, hay pasiones que mueven a este grupo que no se condicen con las pasiones que debiese tener una nueva persona, alguien que ha nacido de nuevo, si tomamos el contexto de Juan. Y ahí hay un autoexamen importante. Nuestros deseos, vamos a entrar más allá después en unas capas más adelante, pero lo que deseamos, lo que nos mueve, a ellos los movía matar a Jesús. Quedémonos ahí mientras tanto, pero no nos haría mal recordar que Abraham se encontró con Jesús. Y que cuando Abraham se encontró con Jesús, y cuando él se le apareció y compartió con él el pan y el vino, Abraham le entregó los diezmos de todo, como una forma de reconocimiento y de honra, de entender que él era un enviado del Señor y a quien tenía que servir. Abraham tenía en suma honra el verdadero Rey de paz, y que era el Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas no acompañaban la teología de los fariseos. Ellos no reconocen eso en Abraham, piensan que esto se trata de otras cosas y si tropiezan, tienen un deseo de muerte. Quedémonos ahí mientras tanto, vamos construyendo. Lo segundo que hace aparecer acá Jesús es que nos muestra que nuestras acciones son actos serviles en respuesta a la voz que nos gobierna. Él está haciendo una radiografía del ser humano. Punto 1, analiza la concordancia que existe entre lo que piensas y lo que deseas. ¿Cierto? 1. 2, ojo con tus acciones, porque tus acciones son respuestas serviles a quien adoras. ¿Sí? Tus acciones son respuestas serviles a aquello o a quien tú adoras. Todos los seres humanos oímos una voz y a esa voz obedecemos. ¿Quién es esa voz? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo les dice, Pablo no nace todavía, no está nacido, pero no está en otra parte. Ya dice Jesús, yo hablo fíjense, lo que he visto con mi Padre. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Y fíjense después, ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. ¿Sí? Fíjense el contraste. Jesús en su naturaleza, Él hace lo que ve de su Padre. Ellos hacen lo que oyen de otro Padre. ¿Cierto? Que aquí no dice todavía quién es. Me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. O sea, lo que ellos quieren hacer, que es matarlo, ¿cierto? Es una respuesta a quien ellos sirven. Ya se nos va a revelar porque ellos quieren matarlo. ¿Ok? Pero sus deseos están ligados al Padre que ellos tienen de su naturaleza humana. Jesús les dijo, dice en otra parte más abajo, dice,
Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar. A mí que les he dicho la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Como les dije, Abraham tiene esta actitud de servicio a Dios. En cuanto a ellos tienen una actitud de ¿qué? De asesinato, de querer matar a Jesús, de querer ir en contra de él. Y querer ir en contra de Jesús es querer ir en contra de la verdad, ¿cierto? Porque Jesús es la verdad que nos liberta, según aprendimos el sermón de la semana pasada. Y esto no lo hizo Abraham. Y en contraste, Jesús dice que él no ha venido por su propia iniciativa. Importante porque todos nosotros los seres humanos nos movemos por algo nos mueve, algo nos motiva, algo amamos que nos mueve profundamente a tomar decisiones, a hacer lo que hacemos. Y dice Jesús que podemos examinar nuestro corazón vía lo que hacemos, porque lo que hacemos indica a quién servimos. ¿Sí? Dice que lo que hacemos como seres humanos es un efecto de a quién oímos. Fíjense qué importante. ¿Sí? Lo que escuchamos, en el caso de Jesús, que muestra una cercanía y una intimidad más grande, lo que él ha visto. Pero en el caso de ellos, lo que ellos oyen, que tiene un sentido de obediencia también. Entonces, lo que tú haces, lo que yo hago en el día a día, lo que yo valoro, lo que yo decido hacer ante un conflicto, lo que yo decido hacer cuando me enfrento delante de las cosas que Jesús habla en Mateo 25, de la pobreza, de la desnudez, de la persona que está en la cárcel, de la persona que necesita un apoyo. ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Se abre mi corazón? ¿Se cierra mi corazón? ¿Cierto? Me asocio con aquellos que quieren actuar para el beneficio, la restauración de esa gente. ¿Se cierra mi corazón? ¿Me aparto de aquello? Jesús nos está hablando nos da como un parámetro y un termómetro el tiempo que dedicamos a las labores de la iglesia, el tiempo que dedicamos a construir un ministerio en la iglesia, que puede ser muy bueno, pero Jesús nos vincula con necesidades puntuales, con personas que están sufriendo. ¿Qué pasa con nuestro corazón allí dentro? ¿Qué hay odio en nuestro corazón? ¿Hay un ánimo de superponernos? ¿Hay un ánimo de revancha? ¿Prima el juicio en contra del que sufre? Fíjense, y Jesús trae todo eso acá, y ahora en este caso en particular, al hecho de que Jesús se está manifestando claramente, y ante eso estas personas se irritan y entorpecen la verdad, no quieren que la verdad avance, no quieren que Jesús avance porque Él es luz, y la luz de las tinieblas resplandece, y ellos están avergonzados de esta luz, y están en oposición, un corazón que se irrita ante Jesucristo, ante su aparición, ante su gloria, ante el hecho de que Él sea promovido en vez de ellos mismos. Los fariseos quieren promoverse a sí mismos y Jesús les pone un paralelo, por decirlo así, porque Jesús promueve la gloria de un otro que lo ha visto a Él y que lo ha enviado a Él y que lo reconoce a Él, porque es su progenitor en esencia, que es el propio Dios, el Padre de los espíritus, y se produce el conflicto. Porque esto es importante, porque hemos dicho lo siguiente, que Jesús trae la verdad. Ellos no quieren permanecer en la verdad porque no lo aman a Jesús. Estaban los textos anteriores, en los versículos anteriores, pero Jesús viene y le dice que el que permanece en la verdad es el libre. Y Él se manifiesta como la verdad a quien nos liberta. Por lo tanto, cuando hablamos de deseos, lo que Jesús está diciéndonos es lo siguiente, que todos nuestros deseos deben obedecer a un amor primero que Dios. Y cuando eso no ocurre, nuestros amores son serviles a ídolos. O sea, todos lo que nos mueve, nuestra administración del dinero, el tiempo con la gente, tener paciencia en una dificultad, cuando te gritan y tú, en vez de explotar, tranquilizarte, descansar en el Señor. Todas esas cosas hablan de alguna forma de un corazón que sirve a un Dios o a otro Dios. Porque cuando tú quieres tomar la justicia por tus manos, tú quieres con tu ira arreglar los problemas, cuando tú quieres a partir de gritos o a partir de órdenes dictatoriales o de ser inflexible, establecer tu punto de vista y quieres gobernar la situación, seguramente tú estás siendo el Señor de tu vida, tú estás queriendo poner tu orden, establecer tus normas, no te estás debiendo al Señor, ese corazón está apuntándote a ti, te está reclamando y te está diciendo, ojo con lo que te está pasando, estás en una dinámica que apunta a que no es el espíritu
quien produce el fruto espiritual, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, si eso no está en tu corazón, si hay en ti un espíritu de dominio, entonces tal vez tu paternidad no tiene mucho que ver con Dios, el Padre de la luz, es más tiene que ver contigo, con tu vida, con tu querer dominar, y tal vez, y más lejos que eso, con una paternidad que es distinta a la de Dios, y la cual Jesús va a indicar aquí claramente que es el diablo. Hay que parar, hay que detenerse, ¿cierto? El apóstol Pablo va a indicar que seguramente en los creyentes, y actúa en nosotros también residuos de pecado, ¿cierto? Momentos en donde cuando nosotros hemos alcanzado la luz del Evangelio o la luz del Evangelio nos ha alcanzado, nos vemos en situaciones en donde pecamos, en donde caímos, en donde caemos, en donde nos encontramos y somos sometidos a ciertas expresiones o como un reflejo y actuamos mal. Y puede pasar. Pero el creyente dice el Nuevo Testamento que cuando se encuentra ante esa situación y se da cuenta y cae en sí, responde ¿con qué? Con humildad, con un ánimo de reconciliación, con un ánimo de ir a Dios y decirle he pecado contra ti, contra el cielo, perdóname. Pero eso no está en el que tiene una paternidad cuyo padre no es Dios. Ese otro se justifica y se justifica e insiste, e insiste, e insiste, e insiste, e insiste, y no se doblega. Hay un camino peligroso, un camino parece que no es de luz, es de muerte. Nuestras acciones son actos serviles de adoración o de ofrenda en respuesta a la voz que nos gobierna. Los fariseos viven en adoración a un Padre que no es Dios. Ellos están y aman el método, ellos aman la técnica, ellos aman las formas distintas que existen en la vida de poder darle sentido a tu corazón lejos de Jesús. No lo noté acá, pero una persona que conozco, un pastor que es de inglés, compartió su devocional de la semana indicando de alguna forma cuando Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, qué es lo que Jesús nos está diciendo, ¿cierto? O qué es lo que Jesús nos está autorizando. Y dentro de las cosas que recuerdo que él comentaba es, Jesús dice que Él es el camino, ¿cierto? Que Él es la vida, que Él es la verdad. Pero eso implica que tú no eres la verdad. ¿Sí? Eso implica que tú no puedes confiar en ti mismo, que no es tu talento, ¿cierto? Que la predicación de nuestra cultura, que tú tienes el poder, que tú tienes las condiciones, solo te falta creer en ti, es un camino que no es un camino que está señalando a Jesús, parece ser el camino de la otra vereda. Es un camino peligroso, ese camino de la autoconfianza, ese camino de la autovalidación, ese camino de la autopromoción. Es un camino que nos lleva a una esclavitud. ¿Por qué nos lleva a un camino de esclavitud? Porque Dios es el ser supremo. ¿Qué hay sobre Dios? Nada. ¿Qué hay bajo Dios? Todo. Pero vivir por un motivo inferior que el propio Dios es una forma de esclavitud servil, dañina, porque no es el motivo supremo de la existencia. Entonces, cuando Dios nos pide que vivamos para su gloria y que nuestros deseos y amores estén amarrados a Él, Dios nos está proponiendo el camino de la libertad, porque es el camino supremo para el cual las cosas han sido creadas. No hay otra cosa mayor, no hay un motivo mayor por el cual vivir que para la gloria de Dios. Porque por definición, Él es el punto más alto de toda la cúspide de jerarquía de los motivos y deseos del ser humano. Por lo tanto, por eso que son rechazables, y Jesús los pondría en una forma como de antónimo, el amor a un esposo, el amor a una madre, el amor a un hijo que amamos tanto. Sí, Jesús diría que en comparación que este otro amor es como si tuviéramos que odiar, porque lo que pasa es que cuando nosotros, como los planetas, ¿cierto?, giran en torno al Sol, cuando nosotros giramos en torno a deseos, a personas, a cláusulas que no son el propio Dios, esas cosas nos producen en nosotros esclavitud y estrechez mental y de corazón. Es muy loco, pero todas las prioridades se invierten cuando Dios no está en lo supremo y no comanda tu corazón. Te subordinas. Vives por ello, solamente por ello. Es como que el techo de la realidad se te baja. ¿Han estado en un departamento de estos nuevos? Y perdón si alguien vive en esos departamentos, ¿ya? Pero ¿se han fijado que los construyen ahora un poco más bajos? En las sensaciones de que como que no,
como que sientes una presión constantemente arriba tuyo. Bueno, los que somos un poco más, yo no soy tan alto como Camilo, pero los que son un poco más altos podrán sentir eso con más facilidad. Bueno, Dios quiere que en el campo en que nos movamos sea amplio, sea extenso, que sea realmente como las nubes del cielo, que te sientas en un lugar donde puedas realmente vivir, soñar, amar, darte con todo, realmente descubrir tu corazón y vivir a concho. Pero ese espacio es Dios, es Dios. Es Dios, son sus motivos, son su palabra, son sus mandamientos, es su gloria. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a su Hijo, a quien Él reveló, tu corazón se expande. ¿Se expande por qué? Porque no está atado a sentimientos inferiores. Pero cuando tú obedeces y vives por sentimientos inferiores, cuando tú quieres vivir solamente por ti, es como que ese techo que es la realidad del mundo se te bajara y te comprimiera. Y tú sientes que estás dándolo todo porque ahora tienes lo que buscaste, tienes el reconocimiento que buscaste, conseguiste el estatus que tú querías, tienes todo lo que tú querías. Incluso eso puede llamarse algo tan vano o tan bueno, como la salud. No tengo la salud que quiero, tengo la vitalidad que yo quiero, pero esa dinámica, dice Jesús, que es un camino en donde tú te metes y te pierdes porque Dios está fuera de vista y al final de la vida te pasa la cuenta. La necesidad de ir a Dios, la necesidad de examinar nuestros motivos, la necesidad de entender de que lo que hacemos habla de nuestra naturaleza. Tercero, realizamos actos serviles de obediencia porque nuestros deseos han sido cautivados. Los deseos de Jesús estaban cautivados. ¿Saben por quién? Por Dios, porque Él hacía lo que veía del Padre. Por eso su corazón era amplio y volaba. Y Él no se amarraba y Él no tenía su propia vida como algo bueno a lo cual aferrarse, porque su vida no era la vida, la existencia presente en el cuerpo, era estar conectado con Dios. Él era la vida, Él es la vida. Y la vida fluye a través de Él y Él puede vivir sin ningún tipo de esclavitud y romper con los paradigmas y el sistema del mundo. Él puede decirle al diablo cuando tiene hambre, yo vivo de la palabra de Dios. Cuando el diablo le propone todos los imperios de la tierra, Jesús puede decir, no, yo espero el momento de la aceptación de Dios. Él puede vivir por sobre esas propuestas porque su corazón está anclado a su Padre Celestial y Él vive de aquello que ve de su Padre Celestial. Y ninguna otra fuerza ejerce poder sobre su corazón. Él es libre para poder vivir la voluntad de Dios. Es el joven que cuando adolescente entiende que mantenerse puro hasta el matrimonio es una máxima importante dentro de la vida cristiana y tal vez al principio la obedece solamente porque sabe que a Dios aborrece la fornicación. Y solo lo hace por eso. Pero en la medida que va entendiendo en su vida cristiana de lo que se trata la vida con Dios, empieza a descubrir que Dios todo el tiempo ha querido lo bueno para él. Y que lo ha preservado de que su corazón se cautive y se envuelva en relaciones que a la larga le van a producir daño. La falta de compromiso sexual en su adolescencia le va a permitir terminar una relación nociva a tiempo. Pero si hay envolvimiento sexual, hay ataduras, hay conexión, hay un sentimiento de deberse, de tener que vivir para el otro. No es posible salir de esa relación viciosa. Tomó cuenta la vida, la forma de vivir de la persona, lo marchitó. Incluso a veces eso termina en hijos y en relaciones que no van bien, son peleas eternas toda la vida, esclavitud por no vivir bajo la esperanza de aquel que te dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debes cuidarlo para Él. No debes dar tu corazón, dice el libro de Proverbios de una forma muy dura, a prostitutas. Obviamente los adolescentes no creo que anden, no es la figura, pero así lo trata la Biblia desde el punto de vista del corazón que se entrega fácilmente. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en serio y dejamos que nuestro corazón sea guiado por ella, tal vez al principio no descubrimos todo, no sabemos todo lo bueno que hay por detrás del mandamiento, pero el hecho de creer en Él, el hecho de amarlo a Él, el hecho de tenerlo a Él como un supremo motivo de nuestras pasiones, nos lleva a andar por un camino seguro y en su momento Dios habrá de revelarse de forma de que entendamos que el tiempo de obediencia que hemos vivido tiene su recompensa porque nuestro corazón ha sido guardado. Un ejemplo práctico para quien hoy día puede estar luchando con temas de sexualidad y se pregunta si se entrega a esas pasiones que hay en el corazón o si las subordina a una pasión mayor. Y la propuesta de Jesús es: subordina tus pasiones a una pasión mayor. ¿Cuál es la pasión mayor? Es Dios. Porque yo veo todo lo que he visto del Padre. Y Jesús nos enseña una santidad de vida. Incluso al final del pasaje se le pregunta:
¿Quién de ellos dice que tiene pecado? ¿Alguno de ellos puede apuntarlo porque Jesús tenga pecado? Nadie podía apuntarlo. Él veía al Padre hacer las cosas, vivir, y él se aferraba a eso. Y nosotros a veces pensamos, los más viejitos, que este tema de la pureza sexual es algo solamente que tiene que hacer un niño o un adolescente porque él todavía no se casa. Pero si somos sinceros entre nosotros, sabemos que cuando más vas creciendo, más fácil es transgredir. Son formas en donde el diablo nos reclama servidumbre. Porque el diablo, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece pasión y libertad y gozo ahora. Pero el Señor, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece mañana tal vez. Porque nuestro gozo está en Él. Y en Él podemos esperar y encapsular ahora el momento, aguantar, tener paciencia, perseverancia, estar cubiertos en Él y esperar porque vemos en Él un bien mayor, una recompensa mayor que futura. Los fariseos no son capaces de verlo. Realizamos actos serviles de obediencia porque nuestros deseos han sido cautivados. ¿Eres incapaz de romper ciertas dinámicas de obediencia que te están dañando? Eso puede dar luz a que hay una sumisión en pecado a un Dios que no es el Señor. Déjenme seguir explorando el texto y les voy a hacer un paralelo con Gálatas. Jesús les dice a ellos abiertamente, y aquí llega el momento de tensión profundo: ustedes son de su padre, el diablo. El Señor ahora le pone cascabel al gato. ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué lucho con estas cosas? ¿Por qué me debo a estas cosas? ¿Cierto? Una posibilidad. Tu padre puede ser el diablo. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué, Jesús? Quieren hacer los deseos de su padre. En el texto, ¿cuáles son los deseos del padre? De ellos, que es Satanás. Jesús dice que él es padre de mentira, ¿cierto? Es de naturaleza pecaminosa todo el tiempo. Su vida es la mentira. Él es un asesino desde el comienzo. Jesús seguramente está haciendo una alusión al Génesis, ¿cierto? En donde desde el origen el diablo contrapone la verdad de Dios y le dice a Eva que ciertamente no va a morir si come del árbol del fruto. Él trastoca la verdad de Dios. Él los lleva por un camino de muerte. Se desencadena la matanza entre Caín y Abel. Un padre de muerte, un padre de mentira. ¿Y ahora qué es lo que los fariseos intentan hacer? Intentan distorsionar la verdad. Quieren esconder a Jesús, quieren ocultar a Jesús, quieren humillar a Jesús, quieren matar a Jesús. Y esa voluntad de los fariseos de hacer eso es una voluntad derivada, no es propia de ellos. Es una voluntad derivada ¿de quién? Del Padre de ellos que gobierna sus deseos. Si nosotros vivimos con deseos que nos dominan y que no son los deseos del Espíritu Santo que les nombré, que son el del amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, son otros los deseos, y esos deseos tú no los puedes quebrar. Dos posibilidades. Una, no has sido regenerado por el Espíritu Santo y no hay nuevas pasiones en tu corazón. Pero hay una segunda alternativa también: has olvidado la verdad. Y Pablo ante eso se espanta. ¿Has olvidado la verdad de qué? Del Evangelio. La verdad de que en el Espíritu de Dios, a través del Evangelio, hay poder para vencer el pecado. Pablo le escribe a los Gálatas: ¿quién les fascinó? Habiendo comenzado, ¿cierto?, por la gracia, por la verdad del Evangelio, ¿van a terminar por las obras de la ley, confiando en ellas? Los fariseos intentaban justificarse a sí mismos constantemente. Los Gálatas, en el Nuevo Testamento, habían adoptado una rutina parecida. Ellos intentaban todo el tiempo justificarse a sí mismos. Y a través de falsas enseñanzas habían dejado atrás la verdad del Evangelio de que somos salvos solamente por gracia, y intentaban darle valor a su salvación a través de ciertas prácticas y ciertos ritos. Y a través de esas cosas intentaban validarse delante de Dios. Entonces, una segunda posibilidad, repito la primera es no haber nacido primero, de nuevo. La segunda es haber escondido el Evangelio y la verdad del Evangelio de tu corazón y haberla relegado a segundo plano, haber apagado el Espíritu. Entonces el Espíritu no gobierna tu vida y los residuos de pecado han florecido en tu corazón y están generando enredaderas que te están cautivando. Hay una advertencia aquí de parte del Señor Jesús. Una advertencia para que examinemos. Yo como pastor no puedo decirles por cada uno de ustedes cuál es el caso de cada uno,
pero ustedes sí son las personas que deben ir delante de Dios y, Señor, ¿qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con mi vida? Ayúdame, Señor. Explora mi corazón, sin ningún tipo de vergüenza. Ya vamos a ir más allá. Jesús tenía sus deseos cautivados a la voluntad del Padre, pero ellos, los otros, no oyen la verdad porque son hijos del padre de mentira y no permanecen en la verdad. Ellos quieren matar a Jesús porque el diablo es un asesino desde el principio. El deseo determinante de la paternidad divina, ¿saben cuál es según el texto? Es amar a Dios. Ese es el deseo determinante de la paternidad divina, es amar a Jesús. Si Dios fuera su padre, dice Jesús, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. ¿Cuál es la causa ya raíz, el punto neurálgico a partir del cual debemos entender nuestra realidad y nuestra naturaleza interior? Si es Jesús la palabra final para nosotros. Si es Jesús el Señor de todo cuanto existe para nosotros. Si su palabra es digna de credibilidad o si cuestionamos las palabras de Jesús. ¿Tú cuestionas las palabras de Jesús? Si Jesús te dice claramente que no vayas por tal camino, ¿tú cuestionas esa cuestión? ¿Ese mandato? ¿Lo racionalizas? ¿Buscas la forma de darlo vuelta para hacer tu voluntad? Si tú haces eso en tu interior, estás en un camino de peligro y debes arrepentirte. Pero si no, si tú pecas a veces, pero reconoces, estás claro de que el Señor te demanda otra cosa y te arrepientes y te humillas delante de Él y te puedes gloriar de la gracia de Él, de su perdón. Hijitos míos, en Jesús tenemos abogado para con el Padre. Quiero hacer 4 aseveraciones que están como derivadas de este pasaje, que yo creo que son importantes y no deben dejarse pasar. La primera es que la gracia es más paciente, pero también más severa de lo que pensamos. La gracia es más paciente, pero también es más severa de lo que pensamos. Fíjense que hay algo loco pasando acá. Y es que Jesús permanece en esta discusión por largo tiempo. Cualquiera de nosotros, y no podemos compararnos con Jesús y sus pasiones, pero cualquiera de nosotros en una discusión como esta hubiese durado muy poco rato. Y preguntamos al texto, ¿por qué Jesús permanece en esta discusión? ¿Por qué Jesús se le da rienda suelta a los sentimientos de los fariseos y se da el tiempo de responderle las cosas y de profundizar en una conversación que no tiene vuelta atrás? ¿Por qué Jesús lo hace? Porque la gracia es más paciente de lo que nosotros pensamos. Y la gracia actúa así. La gracia es reiterativa sobre la vida de una persona hasta que consigue su fruto. Y debemos ampliar en ese sentido nuestra visión de lo que sea la gracia. Se me vienen muchos ejemplos a la mente, pero no hay tiempo para eso. ¿Ya? Solamente uno. Estudie la vida de Jacob. Jacob, una persona maliciosa, una persona pilla, una persona que buscaba promoverse a sí mismo, pero que la gracia de Dios fue triturándolo. Vez tras vez, Dios era bueno con él, Dios era paciente con él, Dios lo agraciaba a él hasta romper su corazón y tenerlo a sus pies. La gracia tiene esa forma de ser insistente. A lo largo del tiempo, nosotros nos desesperamos, nosotros no somos pacientes así. Nosotros queremos que si decimos las cosas como son y si la regla del juego es tan clara, bueno, ya pues hazlo. Pero Dios tiene una paciencia que nos transborda. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros somos objetos de su gracia. Y nosotros no entendemos sus caminos por mucho tiempo. Y nosotros equivocamos el camino por mucho tiempo. Nosotros por mucho tiempo desobedecemos sus palabras, pero Él insiste con su gracia, con perdón tras perdón. Y eso es para su gloria en nosotros. Gracias a Dios por eso. Pero por otro lado, la gracia es más severa de lo que también estamos dispuestos a aceptar. Porque pensamos a veces que la gracia tiene que solo ver con abrazar al decaído, limpiarle las heridas y se acabó. Una fuerte discusión es también una evidencia de la gracia. Decir las cosas a la cara es también una forma de manifestar la gracia. No evitar el conflicto es parte de la gracia. Jesús permanece en esta discusión porque tiene gracia para dar,
pero Jesús es severo porque el ungüento llamado gracia sana heridas que se reconocen. La gracia no se puede aplicar sobre un corazón duro, sobre un corazón altivo, sobre un corazón que no quiere reconocer su necesidad de sanación. Entonces, si tú a veces dices, Señor, ¿por qué no me has restaurado en esta área? ¿Por qué siento que aquí no te veo, Señor? La pregunta de vuelta es, ¿has entregado eso al Señor de verdad? ¿O quieres seguir siendo Señor de ese metro cuadrado de tu vida? Y cuando pensamos en nuestros amigos o en tiempos de incredulidad de nuestro corazón, o tal vez alguno de ustedes hoy día todavía está en ese trayecto de entender bien la gracia y al Señor, y a veces el Señor habla con mucha claridad y con mucha fuerza y parece que es muy violento el Señor. Pero esa violencia, comillas, de decir las cosas como son, de decir claramente, tu padre es el diablo, es también una manifestación de la gracia. Porque si no ves dónde estás, ¿cómo tendrás urgencia de salir? Y el Señor a veces nos deja caer y nos deja comer las algarrobas de los cerdos porque es lo que necesitamos para darnos cuenta que es mejor estar con Él. Es que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Hay una historia que está en Lucas 6, 36 al 39. Rapidito. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando y que esta es una pecadora. ¿Para quién hubo gracia? Esa gracia restauradora fue para esa mujer humillada. También hubo gracia para Simón, pero tal vez una gracia que no sé si lo llevó a la salvación. Gracia en el sentido de paciencia, de explicar las cosas, pero él no se humilló. Y él necesitaba una palabra severa y al final de este texto, en Lucas 6, ustedes van a ver que Jesús le dice, miren, yo llegué acá y ¿quién me sirvió, quién me estuvo aquí, quién me lavó los pies? ¿No fuiste tú? Fue ella. La gracia es verdad, la gracia y la verdad van acompañadas, no están separadas. Vamos al segundo punto que quiero hacer acá, porque aquí voy a complementar. La contrariedad que produce Cristo en el corazón y en las personas es sana, y a esta no debemos temerle. Va Jesús y enfrenta a este fariseo y le dice, mira, ¿sabes que tú no me serviste a mí? Fue ella la que me sirvió. Viene Jesús y le dice a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. ¡Qué fuerte! Ese tipo de conflictos son necesarios. ¿Y por qué hago este punto? Porque muchos de nosotros que estamos criados en esta cultura hemos sido enseñados a temerle al conflicto. Hemos sido enseñados a que las discusiones hay que evitarlas, a que no hay que entrar en materia. Hay que dejar que cada uno piense lo que quiera, que debemos respetar la individualidad del otro. Y sobre esas medias verdades se producen faltas de contenido y de profundidad en las relaciones que construimos. Y por eso que Cristo no puede ser presentado con todo el vigor que Él requiere que sea para ser presentado. Juan se da el trabajo en su evangelio de no presentarnos simplemente un verbo que se hizo carne, un verbo que sanó y curó el dolor de un corazón vacío de una mujer samaritana, sino también un Jesús que confrontó. Porque Juan nos quiere dar un retrato completo de la persona de Jesús. Cuando tú presentes a Jesús, debes esperar que en algún sentido haya algún tipo de revancha y de roce y de problema. Y ese roce y ese problema es deseable. Es deseable, debe ocurrir. Porque si no ocurre, nos está apuntando claramente, nos está describiendo claramente al pecado, ni se está describiendo claramente Cristo. Jesús tiene gracia para entregar, pero para el corazón arrepentido y que se humilla. Y ese conflicto es ineludible. Y aquí te quiero lanzar un versículo importantísimo para tu desarrollo espiritual. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte. Es mejor una tristeza que te apunte para la vida que dejar las cosas como están y tener esperanza en no sé qué. Cristo debe ser presentado de forma clara.
a nosotros mismos. Tú debes presentarte a Cristo de forma clara a ti mismo. Tú no puedes darle rienda a tus pecados, a tus emociones, a tus deseos pecaminosos. Tú debes atar tu yo interior y someterlo a Cristo. Debes dejar de justificarte en tus pecados. Debes dejar de justificarte en tus actitudes. Debes dejar de justificarte en tu forma de ver la vida. Debes someterla a Cristo. ¿Eso te va a producir un dolor? Sí, te va a producir un dolor. ¿Eso te va a producir una tristeza? Sí, te va a producir una tristeza, pero ¿sabes qué? Una que te da vida eterna, una que te restaura el alma, una que te va a hacer renacer vivificado en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces estarás capacitado para hablar la verdad con gracia, en amor a otros, para que ellos también vivan el mismo proceso, pero lo harás con la esperanza de que el Señor restaurará. La cultura nos quiere enseñar que los conflictos debemos evitarlos en base a la tolerancia, pero cuando Cristo es expuesto, habrá roce y conflicto. Esto no nos debe desanimar. Tercero, efectivamente, hay solo dos paternidades posibles y no hay más paternidades posibles. O somos de Cristo Jesús o somos del diablo. No hay grises, no hay medias tintas en términos de naturaleza espiritual. No hay tránsitos. ¿Sí? Cuando uno cruza Argentina, hay una parte donde uno transita y uno se siente como que no está aquí ni allá. Pero no, ya pasaste el cartel que dice bienvenido a la República Argentina, ya estás en Argentina. Aunque la aduana esté del otro lado. Y en la naturaleza espiritual es lo mismo. Tú puedes vivir que hay un proceso entre medio y no entenderlo bien, pero la conversión, en la regeneración espiritual es puntual. En un momento estabas condenado en tus delitos y pecados y en otro momento has sido libertado de tus delitos y pecados. No hay grises. Tú estás escudriñando y estás preguntándote respecto del camino espiritual. Yo te advierto positivamente. ¿Estás deseando a Cristo? ¿Puedes declarar a Jesús en tu corazón? Tú has pasado de muerte a vida. Lo que te falta es consolidar esa fe. Pero tú estás con duda, lo miras como un ser raro, un gallo medio loco. Hay camino por andar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron o han pecado y no alcanzarán, no están habilitados, están destituidos de la gloria de Dios. No hay términos medios. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él nos trasladó completamente. No hay espacio entre medio. Tú has creído en Jesús, has sido trasladado. Entonces, si tú has creído en Jesús, has sido trasladado, hermano. Tienes una nueva naturaleza en tu ser interior y debes batallar por ella y no caer entre las mentiras de Satanás. Tú tienes duda, debes clamar por salvación. Último punto. Última implicación. El mundo yace bajo el maligno, efectivamente. El mundo yace bajo el maligno, pero su tiempo está determinado. Juan 5:19 dice así. Primera Juan, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Juan lo reconoce. El mundo está, por soberanía de Dios, por un tiempo determinado, bajo el maligno. Pero Apocalipsis 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese, comillas, gobierno de Satanás sobre los hijos de desobediencia, porque él gobierna sobre los hijos de desobediencia, no sobre todos, es puntual y determinado y tiene un punto final en el futuro. Y Apocalipsis 22, 16, y con esto cierro, Jesús dice así, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Señor, muchas gracias por tu palabra. Pedimos exponer nuestro corazón de forma natural y sincera para que tú extirpes, oh Dios, de nosotros nuestro amor por el pecado,
para que, Señor, los residuos que eventualmente hay en las vidas de los que estamos acá presentes sean quemados todos los días, sean, oh Dios, marchitados todos los días con el poder de tu palabra, con el poder de tu evangelio. Tu evangelio tiene poder para sacar de nosotros todos los deseos que son contraproducentes contra tu voluntad. Nosotros, oh Dios, que estamos aquí esta mañana, creemos en Jesús. Lo declaramos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Creemos que Jesús es lo que necesitamos, es el agua que nuestra vida necesita y nosotros vamos a ti a beber en la confianza de que tú quitarás para siempre nuestra sed. Ese día cuando nos encontremos contigo, oh Dios, tú eres el Rey y pedimos, Señor, no obedecer a ningún tipo de mentira satánica, sino que, oh Dios, te reconozcamos a ti en todos nuestros caminos y te sigamos a ti. Alienta nuestro corazón en esta jornada espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.